Hola a todos, soy Alexis Moreno y esta videoclase lleva por título Diferencias entre artículos científicos y artículos de divulgación científica. Comenzamos. Esta videoclase tiene dos objetivos principales. La primera es que aprendáis a diferenciar entre artículos científicos y artículos de divulgación y a identificar las diferencias distintivas de dichos artículos, porque las hay y quiero que os queden claras. Bien, ¿qué es un artículo científico? Pues un artículo científico, lo he dividido en dos diapositivas, es un informe en el que se explican o se exponen los resultados de una investigación. Una investigación que es original, o sea, se basa en investigaciones previas, pero aporta siempre un conocimiento nuevo, y se comunica en esa investigación los resultados, por primera vez, los resultados de un trabajo de investigación científica. Lógicamente, está fundamentada o se refiere a un tema que es de interés de los científicos. Y lo lógico es que, como he adelantado, suponga un avance en el conocimiento del problema, no se quede simplemente en la recopilación de lo que ya se ha hecho, sino que aporte nuevo conocimiento. En segundo lugar, dentro de los artículos científicos, otras características o otras curiosidades respecto a ellas es que están redactados por investigadores, lógicamente, no las hace el público en general, ¿no? El público objetivo, los destinatarios, son otros investigadores, otros científicos. Y antes de su publicación, y esto tiene que quedar muy claro, es sometido a un proceso de revisión por expertos, que van a determinar si lo que el investigador propone como novedad, esos resultados que él propone son válidos y si son fiables de acuerdo con el método científico. Por último, el conocimiento científico se publica generalmente, fundamentalmente en revistas científicas, también en libros, y también en actas de congresos, en tesis doctorales, etc. Pero fundamentalmente, el 90% podríamos decir que se canaliza a través de la publicación en revistas científicas. Por otro lado, los artículos científicos, aunque ya he adelantado un poco que íbamos a hablar de las características, vamos a ver que en todo artículo científico, cuando nosotros queramos diferenciarlo de un artículo de divulgación, nos tenemos que fijar en esto. En un artículo científico vamos a encontrar siempre, bien perfectamente identificado, el nombre de los autores, de todos ellos, y el lugar donde trabajan. Esto normalmente no lo encontramos en un artículo de divulgación, como lo podremos ver después. A continuación vamos a ver el título de la revista científica y también muy claramente el volumen, el número, en su caso, páginas y la fecha en la que eso se ha publicado. Además, características distintivas son que estos artículos siempre llevan un resumen y una serie de palabras clave, tanto en castellano como generalmente la lengua en la que se comunica la ciencia en el mundo, que es el inglés, y esto es muy distintivo de este tipo de artículos científicos, y no lo veréis en otros lugares, resumen y las palabras clave. Y por último, siempre vamos a ver que existe una dirección postal o al menos siempre un correo electrónico del responsable de esa investigación, de la persona a la que se le pueden dirigir dudas, comentarios, etc. Eso lo vamos a encontrar también de manera muy distintiva y muy diferenciadora. Además, vamos a ver que los científicos declaran siempre las fuentes de financiación. Cuando ellos cuentan con una financiación o con un dinero que les ha venido a algún sitio, lo tienen que declarar y ellos lo ponen. También conflictos de intereses y una estructura muy clara en la redacción de estos artículos, que se conoce como estructura IMRID, que se refiere simplemente a que llevan una introducción, después se describe el método que han seguido, el método científico, luego los resultados y por último la discusión y la conclusión, la discusión en este caso. También vais a encontrar en estos artículos científicos, en estos documentos, que se publican en revistas científicas, como hemos visto, figuras, tablas y gráficos, y todas perfectamente numeradas y con unas leyendas iniciales y a veces también con notas finales para indicar a qué se refiere esa figura, qué representa, qué información, o la tabla, qué información proporciona. Y vamos a ver también que como la ciencia se construye sobre los hombros de gigantes, se decía, ¿no? Pues se construye sobre las investigaciones previas, vamos a encontrar citas a esas investigaciones previas que reconocen que has utilizado para construir tu propio conocimiento y lógicamente al final las referencias bibliográficas para que otros científicos interesados puedan llegar a las fuentes que te has utilizado para hacer tu trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí podéis ver un artículo que he obtenido de la revista Análisis Sanitarios del Sistema Sanitario de Navarra y podéis ver claramente el título en castellano y en inglés, los autores, el resumen en castellano y en inglés, las palabras clave, las afiliaciones de todos los autores, la fecha en que eso se ha receptado y se ha aceptado y se ha publicado, etc. El autor de correspondencia y su email, todos estos datos están disponibles y es lo que hace
diferenciar a un artículo científico de un artículo de divulgación científica, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí nos referimos a los artículos de divulgación y vamos a ver qué ocurre con estos artículos. Bueno, los artículos de divulgación científica ya veis que están dirigidos al público en general. El autor del artículo no tiene por qué ser un científico profesional, puede ser un redactor de la revista, de divulgación, un periodista, etc. Generalmente suelen estar redactados en un lenguaje familiar y accesible, evitando tecnicismos que sí encontraríamos en los artículos científicos. Y suelen recurrir siempre a ejemplos para que nosotros, como el público en general, comprendamos cuáles han sido los objetivos y los resultados de la investigación de una manera llana y sencilla. Vamos a ver que normalmente tratan de temas vinculados con la vida cotidiana de las personas. O sea, no son temas, digamos, muy específicos sobre una turbina o imaginaros una placa solar, sino temas que a lo mejor nos interesan, que pueden estar relacionados normalmente con la salud, el medio ambiente, el transporte o la energía, pero de manera directa con su impacto en los hogares, en la vida cotidiana de todos nosotros. En ocasiones emplean una tipografía vistosa, con titulares llamativos, etc. Generalmente, bueno, esto es una obligación, los artículos de divulgación científica deben dejar claramente mencionado o reseñado en el artículo, en qué artículo científico han basado este artículo que han generado ellos de divulgación. Y como última característica he reseñado ahí que se publican en revistas o en web de divulgación científica. Aquí, por ejemplo, he obtenido de la página web de la agencia SIN, que la elabora la FECIT, por periodistas científicos, con formación también, muchos de ellos en el área en el que escriben, y ya veis que el modelo de artículo, la estructura, es completamente diferenciado de lo que encontramos en un artículo científico. Esto estaría, digamos, más en la línea de lo que podéis encontrar en otras publicaciones, pues tipo muy interesante, u otras muchas que son de divulgación científica sobre cualquier tema o especializadas ya en historia, que también existen, etc. Pues aquí os he puesto un artículo, ahí veis el titular, las opciones para compartirlo en redes. Está firmado por la agencia SIN, que en este caso, a modo no por un editor en concreto, la fecha en la que se ha publicado, y luego aquí veis el artículo y demás, y al final aparece la referencia bibliográfica de la que se ha tomado esta investigación, que eso es un más, algo que debe estar siempre ahí, con los títulos de fuente, que parece un poco cortado, pero bueno, ahí lo podéis ver. ¿Dónde podemos localizar tanto unos como otros artículos? Bien, pues los artículos científicos se localizan generalmente en Google Académico, aparte de en otras muchas bases de datos especializadas. Y Google Académico, por ejemplo, es una fuente que está accesible para todo el mundo para localizar todo tipo de artículos científicos y también para libros, patentes, tesis doctorales. Tenéis una videoclase al respecto en el canal de YouTube de la biblioteca y la podéis consultar, también en el canal de la UNED, lógicamente. El público recurre también a buscadores generalistas como Google para localizar información. Entonces, digamos que los artículos de divulgación científica van a ser recuperados en Google, pero no en Google Académico. ¿Veis la diferencia, no? Porque Google Académico se va a centrar en revistas científicas y, digamos, que un buscador generalista va a localizar toda la información que está en la web, también aquellos artículos o aquella información que está en revistas de divulgación científica, no estrictamente científicas. Y lógicamente también en otras fuentes de información que no tienen ningún tipo de revisión por terceros. O sea, esta información, digamos, que podéis encontrar sobre salud u otras situaciones, pues la tenéis que tomar pues con otras cautelas. Ahí veis un ejemplo de una búsqueda en Google sobre obesidad infantil y ahí os sale una serie de entradas. ¿Vale? En conclusión, a modo de conclusión, ya para finalizar. Bien, pues podéis ver que los artículos científicos constituyen fuentes de información válidas y fiables, como he comentado antes, se ajustan generalmente al método científico, son revisados por expertos y, bueno, no están exentos de que no exista nunca ningún problema, pero bueno, llevan una serie de filtros que aseguran su calidad científica. Como consejo, si sois estudiantes universitarios y vais a preparar vuestros trabajos para la universidad, tanto si es un trabajo de una asignatura como si es el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster, etcétera, yo no os aconsejo citar artículos de divulgación científica, en tanto que porque son fuentes secundarias que remiten a una investigación principal. Siempre es preferible
leer la investigación principal, porque daros cuenta que en ese proceso que otra persona ha leído una fuente principal y lo comunica, puede haber errores de interpretación, y vosotros podéis tener otra interpretación distinta de la persona que está comunicando esa información. Entonces yo siempre recomiendo consultar las fuentes primarias y citar las fuentes primarias. Si tenéis cualquier problema a la hora de localizar fuentes de información primarias, queréis consultar publicaciones, ver qué expertos hay en determinado área, cuáles son los mayores nichos sobre un tema o las últimas tendencias que existen sobre determinada cuestión, yo os recomiendo siempre que os acerquéis a vuestro bibliotecario universitario que tengáis cercano y él os ayudará, y si no, pues en una biblioteca pública también os pueden ayudar a localizar fuentes de información. Nada más, un cordial saludo y espero que esta videoclase os resulte de utilidad.